Google registra todos nuestros movimientos, nuestras compras, nuestra navegación. Si cada vez que entramos a una página hay una publicidad y esa publicidad para poder haber sido personalizada hacia mis intereses ha tenido que contar con la información que han recopilado de lo que navego, de lo que hablo, de lo que escribo, de lo que publico. ¿Cómo hago para defenderme de esa capacidad oculta de registrar con lujo de detalle mis movimientos si yo no quiero que tal lujo de detalle esté en manos de nadie o en particular de una empresa o de un estado? Bueno, el software libre viene al rescate. Hay una posibilidad por ese lado para que por lo menos parcialmente, por lo menos algunas actividades, tengamos la posibilidad de recuperar el control, los usuarios, y no que esté en manos de las corporaciones que manejan los servicios. Antes de entrar en algunos ejemplos, bueno, acá hay un texto, pequeño extracto de un trabajo que se llama Arquitectura de Referencia de Seguridad y Privacidad, que publican periódicamente un grupo de investigadores, en realidad de asesores, y que ahí pueden leer dónde encontrarlo. Por supuesto, lamentablemente está en inglés, así que quien tenga algunas dificultades con el idioma, bueno, será un problema, pero también se puede salvar. La arquitectura, hay una arquitectura de referencia para la seguridad y la privacidad. Y dentro de ese documento, donde además se establece con mucho detalle cuáles son las metas o cómo se establecen metas de privacidad, metas de seguridad, cómo se va a definir desde la política de seguridad hasta los requerimientos concretos de privacidad. Bueno, cuando se refiere al software libre hay una parte muy interesante. Dice que cuando el desarrollo se realiza de modo abierto, puede verificar directamente si un proveedor, como es el caso de una empresa que brinda una red social, si realmente busca la seguridad y la privacidad, y puede uno también ver cómo trata esos problemas. Nada de eso está accesible en Facebook, en Google en algunas cosas sí, pero en el fondo no. Y en otras empresas de ese tipo no sabemos más que la propia palabra de la empresa, o eventualmente si alguna batalla legal los obligara a revelar algunas cosas, los usuarios no tenemos la menor idea cómo definen sus estrategias para preservar la seguridad y la privacidad y cómo tratan las situaciones cuando se producen. Entonces, lo que se refieren estos autores es que es importante no solo contar con el código fuente, sino también el proceso por el cual se desarrolla. Y ellos dicen que la capacidad de estudiar el proceso seguido, el código fuente desarrollado, hace que cualquiera pueda realizar una auditoría independiente. No solo el código, sino también el proceso utilizado. Hecha esta introducción, veamos algunos ejemplos de aplicaciones que nos pueden permitir recuperar el control en algunas cosas al menos. Por ejemplo, navegadores web. ¿Con qué puedo yo entrar a la web, a las páginas web, y por lo menos evitar parte de esa filtración de datos que hay constantemente sobre nuestra persona? Y acá vamos a ver dos ejemplos. Uno es Brave. Se distribuye bajo la licencia pública de Mozilla, y lo que tiene entre sus capacidades es bloquear anuncios y rastreadores para evitar justamente ese seguimiento del que hablábamos en su momento. También hay una serie de plugins para evitar, por ejemplo, pop-ups, para que se te abran otras ventanas, etc. Ese mismo hecho de evitar de que haya un flujo de investigación de información, hacia otros puntos, hace que la velocidad de navegación de Brave sea bastante buena. Está basado en Chromium, un software libre de Google que es a su vez base de Chrome. De modo que ustedes, si usan Brave, que es el caso también en esta presentación, yo estoy viéndolo con Brave, uno lo ve muy parecido a lo que es Google Chrome. También permite usar la red Tor, y ahí
Esto de la red Tor lo vamos a ver ahora un poquito más. Tor es the Onion Router, y a lo que se refiere es, con el ruteador de cebolla, es una estructura de paso de mensajería, de mensajes, de información a través de Internet que asegura o busca asegurar la privacidad. Se distribuye su navegador, que es el Tor Browser, bajo una licencia BSD de 3 cláusulas. Es también software libre. ¿Cuál es la idea de Tor? Es que cuando el cliente de Tor quiere navegar, manda una petición como en cualquier otro navegador, pero esa petición va a ir a distintos nodos de una red, cada paso de los cuales va a estar cifrado, de modo tal de que si alguien captura ese contenido, le va a ser difícil saber qué es lo que decía ahí adentro, pero además no puede determinar desde dónde va ni desde dónde viene. Si es que llega finalmente el pedido y esa parte sin ningún tipo de cifrado a la página que uno quería, esa página va a ver como que llega desde un nodo que no tiene nada que ver con la computadora desde la que inicialmente se usó el cliente Tor para hacer la navegación. Esta es una forma de preservar la privacidad. Por supuesto que también hay investigaciones que tratan de romper este sistema de privacidad que brinda Tor. Por ejemplo, el hecho de que se puedan detectar flujos de determinado tamaño podrían permitir que alguien rastree algún tipo de navegación que se haya producido. Eso sin contar de que además habría que romper el cifrado que tiene adentro, que es también bastante complicado. Pero es algo en constante evolución. Sin embargo, brinda de entrada un grado de confianza en la privacidad bastante importante. Video. Bueno, ustedes saben de que hay servicio de video. Miren, ya ni siquiera sé si nombrarlo porque voy a subir este video a uno de ellos y en una de esas me lo censuran. Pero bueno, uno querría tener servicio de video o le interesa un servicio de video donde no haya un control de una empresa sobre qué se publica y qué no. Acá hay dos de ellos ejemplificados, hay muchos más por supuesto, pero que además tienen la característica de ser descentralizados y con software libre. Peer2 tiene una licencia pública general AFERO, AGPL, y es de carácter descentralizado. LBRI, o viene de Library, tiene una licencia de MIT, es descentralizado y basado en la tecnología blockchain. Para otro tipo de redes sociales, veamos dos ejemplos. Como les digo, hay muchos ejemplos, no es que estoy promoviendo estos productos en particular o estas aplicaciones en particular, sino son ejemplos porque incluso alguien podría desarrollar alguno nuevo a partir de esto que estamos mencionando acá. Ahí vemos a dos, uno es Minds y el otro es Mastodon. Minds se publicita a sí mismo como el anti-Facebook, donde no solo no va a comerciar con tu datos, sino que hasta te va a dar la posibilidad de que vos tengas ingresos por tu información. Es el software que permite correr Minds es a través de una licencia AFERO también GPL, versión 3. Mastodon es del tipo de Twitter, una red de microblogging, es decir, de mensajes cortos y sobre los cuales otros usuarios pueden incorporar comentarios o formar hilos. También se distribuye bajo una licencia AFERO GPL. Gestión de documentos. Drive, indudablemente Google Drive es una opción muy cómoda, muy práctica para realizar tareas en conjunto de manera colaborativa. Te ofrece una suite de aplicaciones por los cuales uno puede editar textos en línea, directamente en la nube, tiene un respaldo constante, al menos mientras Google quiera, de los archivos con los que uno quisiera estar trabajando o podría estar trabajando de manera colectiva. Hay alternativas libres para eso
en las que incluso si ustedes tienen algún servicio de hosting, podrían llegar a instalarlas y por lo tanto tener su propia gestión de documentos en la nube. Veamos dos ejemplos, al menos acá. CryptPad es uno, donde hemos compartido algunos archivos de la materia, y Nextcloud es otro. Los dos también se distribuyen bajo licencia Affero GPL y ambos cuentan con editores o visualizadores de archivos, según sea el caso. Y en el caso de Nextcloud también está la posibilidad de contar con otro tipo de herramientas de comunicación para el intercambio entre los usuarios. En el caso de mensajería, bueno, después del gran incidente por el cambio de condiciones de servicio de WhatsApp, sobre todo hay dos que tomaron cierta preeminencia. Uno es Telegram, que se distribuye bajo licencia GPL2 o posterior, y el otro es Signal, que se distribuye con licencia GPL3. Al respecto hay que decir algunas cosas. Una es que ambas han aceptado que bajo requerimiento judicial a veces han entregado información que tenían en sus servidores, a través de los cuales se permite la comunicación, aunque según Signal explica en su sitio, la información que ellos tienen es mínima, solamente quién habló con quién y cuándo creó su cuenta. Signal intenta preservar la privacidad y la clave, su fuerte, digamos, es un gran esmero en eso. En el caso de Telegram, la información de las comunicaciones, el contenido de lo que se conversa entre dos personas normalmente o en grupos, queda almacenado en un servidor de Telegram y sin cifrado, que es una de las grandes críticas que hay a Telegram. Más aún, el servidor de Telegram no es software libre, sí es el cliente, pero no el servidor. De todos modos, Telegram ofrece chats secretos que posibilitan de que el cifrado sea de punto a punto y por lo tanto no pueda ser leído ni siquiera en el servidor de Telegram, y que además se borra de los dispositivos y de todo el camino que hayan realizado pasado un cierto tiempo. Es decir, también brinda algunas posibilidades. Y lo que es bueno de que en ambos casos es que al ser software libre uno puede leer muchas estudios, auditorías y análisis sobre sus fortalezas y sus debilidades, algo que en el caso de las aplicaciones provistas por las grandes corporaciones no tiene ninguna posibilidad.